Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical y muchísimas felicidades a nuestra nación, a nuestra patria, 14 y 15 de mayo. Y aprovechamos también para mañana, que será el Día de nuestra Madre. Día de la Patria, Día de la Madre. Muchísimas felicidades, que el Señor nos bendiga a todos como buenos patriotas. Eso es lo que necesitamos, patriotas para llevar adelante siempre nuestra nación en alto. Y luego ser agradecidos siempre con nuestras mamás. Las madres, Día de la Madre, que nos han traído al mundo. Si hoy estamos aquí es gracias a nuestras queridas mamás que nos llevaron en su seno materno durante 9 meses y luego toda la formación, educación, como nos fueron criando. Queridos amigos, hoy estamos ya en el 6º domingo de tiempo de Pascua. Pascua, Pesaj se dice en hebreo, que quiere decir el paso, pasar de la oscuridad a la luz, de la vida negativa a una vida positiva. Y nosotros tenemos muchísima esperanza ahora que nos preparamos y esperemos que todos los que fueron ya electos para llevar adelante nuestra nación desde el 15 de agosto estén concienciados de esta función tan esencial, tan fundamental que el Señor les ha regalado, que el Señor les ha dado. Ellos se han presentado, han llegado de una o de otra manera. Ahora no vamos a entrar en esos detalles, pero por lo menos ahora que tienen ese escaño, esa función y esa misión importante de llevar adelante la comunidad, que seamos conscientes. Y todos de apoyarnos, de buscar lo elemental, lo fundamental para que la vida de la comunidad, porque Paco dice la iglesia quiere decir, ¿verdad?, vida de comunidad. Eclesia quiere decir nuestro relacionamiento como personas. Todos tenemos que ayudarnos, como dice el Señor, sin mí nada pueden hacer. Entonces, aquí la presencia de Dios tiene que ser elemental y fundamental para que nosotros podamos amarnos, querernos y trabajar juntos. Hoy la palabra de Dios en este 6º domingo del tiempo de Pascua la escuchamos y la reflexionamos desde el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, 5, 8 y luego 14, 17. En aquellos días Felipe descendió a una ciudad de Samaria y allí predicaba a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe, porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos, y buen número de paralíticos y lisiados quedaron sanos. Y fue grande la alegría de aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Queridos amigos, esta es la primera lectura que hoy nos presenta la Iglesia. Hechos de los Apóstoles nos cuenta ya la dispersión. Ñañepo Numara, ¿verdad? Entonces, la obra evangelizadora. Esta será la leitmotiv, la idea central. Evangina Peñan de Yara lo hipotaba. Obra evangelizadora. Ay de mí si no evangelizara, ahí San Pablo, ay de mí. Añade Upecha, añade Yarañe, Erubibeña, de ya, Upecha repitiendo esta frase esencial y fundamental, que es
parte de la vida cristiana. Ay de mí si no evangelizara. Es nuestra misión. Missa est. Justamente significa eso. El molle agopeya lleva la timpe. La misa. Eso quiere decir, ahora comienza la misión. Dale fuerza, fuerza, ánimo. Yande abella yuguria lleva yaguapı, ñajendu, yajesha. Hago anga ñañemon bareterire, ko anga ñaceta, ñamosarambía, lleva allí cuacata entero vete a ver. Misa est. Y bueno, y así entonces, queridos amigos, esta fuerza y esta gracia de Dios es la que nosotros vamos a desparramar, vamos a dar a conocer a todos, ¿verdad? Y comienza así esta obra evangelizadora. No nos olvidemos, lo primero que nosotros predicamos es a Jesús resucitado. Lo primero que se predica es al Cristo que ha vencido a la muerte. Pascua, sexto domingo del tiempo de resurrección. Aupeago dice entonces para nosotros el verdadero paso, ¿verdad? Aupearego anga la yahuere corire beñan dillara beñan de cobebe ñande ñañe punuco anga oye esclarece ñande en guana pe oiba cuebe pitungüe con anga esa camba y te bañan de en guana pe pitungüe beñan de huere coa después con anga esa camba y te bañan de catuñañe punuco ya es bueno, dale fuerza ya y picuigue peñan de la peja ya poque peñan de cobebe peteite cobe puajo. Entonces es así, ¿verdad, queridos amigos? Que nosotros con mucha claridad, nosotros predicamos a Cristo. Con mucha claridad nosotros anunciamos, decimos, proponemos a Cristo. Y esto es lo que nos enseña el Evangelio. No nos olvidemos que el primer Evangelio, que es el Evangelio de San Marcos, nos hablaba luego directamente, a pesar de que es un agregado posterior, ¿verdad? Porque la comunidad cristiana también va reflexionando y va diciendo cuáles son los signos que acompañan al cristiano. Eso podemos encontrarlo al final en Marcos capítulo 16, del 16 al 20 también. Los signos que acompañarán a todo cristiano son signos de sanación, son signos de liberación, son signos que nos ayudan a nosotros para que podamos dar a conocer a Cristo, ¿verdad? Y por eso que esta primera lectura, Hechos de los Apóstoles, dice que aquí Felipe desciende hacia Samaria. Estos son paganos. Samaria y los judíos no entendían que. Pero sin embargo, ahora es Felipe el que viene, se acerca, viene con la fuerza de Dios. A pesar de que en este capítulo 8 nos estaba hablando de la dispersión después de la muerte de Esteban, Oñe Muñala Cristiano Cuera, en fin. Dios escribe derecho en renglones torcidos, decimos nosotros. Nuestra historia, muchas desavenencias, muchos problemas, mucha corrupción, pero sin embargo Dios sigue hablando en el corazón del hombre de una manera certera. Dios entonces siempre nos está diciendo cuál es el elemento verdaderamente cristiano que tiene que germinar en el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y por eso Dios escribe siempre derecho en nuestro corazón, en nuestra vida, nos dice, y lo lindo, aquí vienen las consecuencias, dice que muchos espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos, y un buen número de paralíticos y lisiados quedaban sanados. Buen número de paralíticos y lisiados quedaron sanados. ¿Cuántos paralíticos, entre comillas, queridos hermanos, en su vida de fe, en su vida cristiana, nosotros encontramos en nuestra sociedad? Catuve penderoga puba llevan de membendera, de mena, de viejo, de abuela, de queimaba, 12 la tupa open, 12 yo en tu veñan de yarañe. Parece que le da hastío, ¿verdad? Parece que no le gusta, parece que, oye, ¿y cómo es que no nos damos cuenta, verdad? Que sin esa gracia y sin esa fuerza de Dios nosotros no podemos vivir. Peñan de yara hoy, peñan de sin mí nada podéis hacer. Ama esa pelanda ña endusea lleva. A ñejenducos y se no obedecer, ¿verdad? En el fondo, no es que no queremos escuchar, como dice esa misma palabra, ese mismo verbo, sino que lo que no queremos es obedecer. Lo que no queremos hacer es vivir de acuerdo a esa propuesta que el Señor nos está dando. Y preferimos vivir nuestra vida.
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este sexto domingo del tiempo pascual. Nosotros leemos esta segunda lectura, la propuesta que nos trae la Iglesia en este domingo a través de la carta del apóstol San Pedro. Capítulo 3, del 15 al 18. Queridos hermanos, glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con suavidad y respeto y con tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán todos aquellos que difaman el buen comportamiento que ustedes tienen en Cristo, porque ustedes se comportan como servidores de Cristo. Es preferible sufrir haciendo el bien, si esta es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que entregado a la muerte en su carne y vivificado en el Espíritu, los llevara a ustedes a Dios. Palabra de Dios, queridos amigos. Qué hermosa esta lectura, lo que nos está diciendo Pedro, ¿verdad? Del que está al frente de la comunidad. A él añade tendotai yaramo eñandea iñandemba eishapa ñandeya poana pe ñanderape. Es un claro ejemplo, ¿verdad? Del modo de la vida de un cristiano. Primero, Pedro aquí nos va a insistir mucho en la glorificación, ¿verdad? Del Señor. Upeana de teñan de yaguerecoana, upea coñan de ñañanduana. ¿Cómo nosotros vamos a darle gloria a Dios? ¿Cómo nosotros vamos a glorificar al Señor? Y solamente cuando nosotros lo sentimos, es decir, cuando hacemos una experiencia de profunda experiencia con Dios. Diga tu mo ay la ñande ñamomba ewa sube ñande yara la ñande oinda yaguerecoero peñan de bupe. Pellare corirea lleva. Ese se llama testimonio y ejemplo. Desde el testimonio y desde el ejemplo, entonces nosotros podemos ofrecer lo mejor y lo más lindo de nuestra propia vida, ¿verdad? Por eso él dice, glorifiquen en sus corazones a Cristo. En sus corazones. Ñanderaena. No podemos, ¿verdad? Entonces, pedir peras al olmo. Ñandebe, esa frase, ¿verdad?, que está en español. No pedir peras al olmo. Ahí se lleva la de planta de aguacate, indica tu yo tome en de uva, te tome en de uva o lo que sea. No, no se puede. Cada planta tiene sus frutos. Y así también. ¿Qué clase de persona eres ante el Señor? Porque si sos una persona corrupta, entonces no me digas que vas a dar frutos de vida cristiana. No, diga tú ahí. Al árbol se le conoce por sus frutos, y así sucesivamente, ¿verdad? Son cosas tan sencillas, queridos hermanos. Yo pienso que nosotros todos entendemos. Nosotros apuntamos mucho, ¿verdad?, al aspecto de la racionalidad.
Yaikua Hanwa, lleva Ñañamindu Upona Hanwa, Peñan de Yaramba, ella Pañan de Atoy a través de la razón. Pero no nos olvidemos, queridos hermanos, que el segundo elemento es esencial y fundamental en la vida cristiana. Porque si nosotros no cambiamos, si nosotros no damos ese paso importante, después va a ser muy difícil, ¿verdad? Va a ser muy difícil que digamos que vamos a ofrecer la misma gloria, la glorificación de Dios en la comunidad. Porque cada uno, en la medida en que glorifica en su vida, eso quiere decir glorificar a Dios, quiere decir realizarse plenamente. El hombre, ¿verdad? Creado es la gloria de Dios. El hombre viviente, iba a San Ireneo de León, el hombre viviente es la gloria de Dios. Qué linda que es esta expresión. Pero ¿qué quiere decir el hombre viviente? El hombre que vive en la dignidad. Upepe ñande ñañandú, upepe ñande yajesha, ñande añetete, que somos cristianos. Ñande upepe yajesha ka añetete, de que estamos en el camino de una verdadera glorificación. O sea, de la felicidad de la persona, la felicidad del hombre. Y en la medida en que nosotros somos felices, en la medida en que nosotros glorificamos al Señor en nuestros corazones, ciertamente que después también eso mismo se va a ofrecer, eso mismo se va a dar a los demás. Estén siempre dispuestos, continúa la palabra de Dios, a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Upeaco dice, Gina, ¿verdad? Ustedes tienen que dar razón de su propia fe. ¿Por qué vos sos cristiano? A ver, Eremice, vos sabés que vos sos cristiano. Vos sabés que vos tenés que, por característica, como cristiano, tenés que ser sacerdote, profeta y rey. A las ahí donde hay 3 características esenciales de la vida del cristiano sacerdote: servicio, disponibilidad, ritualidad, oración, encuentro. Bueno, sacerdote, profeta. De esa dignidad del sacerdocio entonces viene la profecía, es decir, la profecía es el discernimiento de la realidad. Peipona mía ja peiba y mía. Peiba y ega tu hanguaisa lleva ya erradica. Hañambo que haya eco amba eco anda ya poibana. Haya esa peipona haya bueno con anga. Dale fuerza, entero betea, ya poque. Y esa es entonces la forma, ¿verdad? Como nosotros vamos haciendo un discernimiento en el camino de la vida. Y luego, rey. Rey, la realeza quiere decir la manera como nosotros regimos nuestra vida, como nosotros ofrecemos a la comunidad esa vida y esa planificación del camino en la dignidad propia del hombre, ¿verdad? Y entonces cuando nos están diciendo aquí, a través de la palabra de Dios, especialmente hoy Pedro nos está diciendo, cualquiera que les pida razón de la esperanza de su propia fe que ustedes tienen. Porque yo, puedo hablar, decir, pero en el fondo no lo estoy viviendo. Porque enseguida es una persona entonces que no vive, que no se compromete, que no se da, que no se entrega totalmente. Entonces pedimos al Señor que esta sea una gracia verdadera, ¿verdad? De entrega, de generosidad, de empeño. Háganlo con suavidad y respeto y con tranquilidad de conciencia. Este también es otro elemento que tenemos que tener en cuenta. Suavidad, respeto. El cristiano entonces es capaz de confrontarse. Y por eso que tenemos que entrar en ese espíritu de diálogo, en ese espíritu de encuentro, en ese espíritu de Yahaisha Texacuá. Ya yesa cuana, ella cuana, amigo. De yesa cuama, vio, a yesa cuama. A la yesa cuano, entonces vamos a ser capaces de hacer un diálogo perfecto. Vamos a ser capaces de hacer un diálogo en la calma, en la serenidad, en la suavidad. Así se avergonzarán todos aquellos que difaman el buen comportamiento que tienen ustedes en Cristo. El buen comportamiento que tienen ustedes en Cristo. Esta es la forma entonces como nosotros decimos que somos cristianos. El buen comportamiento, queridos hermanos, es
lo que se ve, es lo que nosotros estamos demostrando ante la comunidad. Cada uno, ya digo, ya hay puro formal veñe, ebe lleva parenético, ya se gusta formal ve Pablo ñeja ella. El que te dice lo parenético quiere decir consecuencial. Lo que yo soy, entonces se está manifestando y se está dando para la otra persona. Y entonces, si aquí te está diciendo que nosotros tenemos que mostrar ese buen comportamiento, ¿de dónde sale? Y sale desde adentro. Sale de nuestra convicción. Sale porque nosotros estamos viviendo. Y esto es lo que hoy San Pedro nos está ofreciendo a cada uno de nosotros. Él es el tendotá, es a quien el Señor le había dicho, apacienta a mis corderos, muéstrales el camino de la verdad y de la vida. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Alguien me dice que no lo lograré. Un poco más de fuerza para llegar y alguien me dice que no las tendré. Esto me consume en la oscuridad. ¿A quién llamaré? ¿A quién llamaré? Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Si no hay luz al final del túnel, ¿qué más da? Sigue caminando, pronto la encontrarás. Si de los errores siempre aprenderás, es parte de tu vida, te tienes que levantar. Es que el sol tras las nubes siempre va a ocultar el paisaje más hermoso que ellos jamás verán. Con en Jesús tus problemas se solucionarán, tus angustias en alegría pronto se convertirán. Y ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Tengo que intentarlo una vez más, aunque mis manos me duelen. Un poco más de fuerza para llegar, aunque tan lejos se siente. Esto me consume en la oscuridad. ¿A quién llamaré? A Jesús llamaré. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más,
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e invita a un retiro espiritual, nueva vida. Ven a un encuentro personal con Dios. Desde el 3 de junio, desde las 8 de la mañana hasta el 4 de junio, 17 horas, en el ex seminario metropolitano, Avenida Kubitschek, 693. Cupos limitados. Más info al 0981-505-036. Retiro espiritual, nueva vida con Ñande Yara Ñe'e. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e dominical. Como todos los domingos, hacemos la reflexión de las palabras, de los textos bíblicos que nos presentan la palabra del Señor. Ñande Yara Ñe'e ayeban baesha bau o abeñande nendo aina e ñande bae pona baesha bayecona. Hoy leemos en este sexto domingo del tiempo de Pascua el Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 14, del 15 al 23. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y allí me manifestaré a él. Queridos amigos, este es el Evangelio que hoy nos está presentando la Iglesia. La Iglesia nos presenta y nos trae y nos dice, bueno, en este sexto domingo, con este gran discurso después de la última cena, Ñande Yara lleva del capítulo 13 de San Juan, comienza este accionar de la última cena, el diálogo, la entrega, el sacerdocio, lavatorio de los pies. Ñande Yara entonces en este capítulo 14 nos está diciendo directamente la promesa del Espíritu Santo. Ya llevaré paraina, sexto domingo, el séptimo, es decir, el próximo, Ñande Yara ya tama la ascensión de Jesús, o Kotama el Espíritu Santo dentro de 15 días. Pero araña de ñeñe pues no lleva. Ya prepara y mi hago alañas en dudas en todas las lecturas. Nos van a hablar del Paráclito. Es la Paráclito. Y el Paráclito, queridos hermanos, es la misma acción del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, Dios mismo, pero que actúa hoy en la comunidad. Así como Dios Padre actuó, Dios Padre, como un papá que crea, genera. Ese es el Dios Papá. El Dios Hijo es el mismo Dios, pero que se encarna, entra en la persona de Jesucristo y nos redime, nos salva, nos muestra el camino de salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya es ya lleva el domingo pasado.
Pero hoy nos está hablando ya de una tercera promesa, que es el Paráclito. Jamás la Paráclito. Y al final de cuentas, el Paráclito, queridos hermanos, vamos a ser nosotros, es decir, la comunidad. Porque es la fuerza del Espíritu Santo que, entre comillas, vamos a decir, se encarna verdaderamente en la comunidad. Hoy que veían de Abetebe, hoy que veían de Abetuume, hoy que veían de Recoebe, hoy que veían de sociedades. Aupebe oye ya lleva la fuerza del Espíritu, el Ruaj, el Espíritu de Dios que nos anima, que nos empuja. Ya ¿entienden, queridos amigos? Esto es fundamental y esencial, ¿verdad? Que nosotros lo tengamos como parte de nuestra vida. Por eso es que Jesús, estando ahí en la última cena, que Él va a decir, en primer lugar, ustedes, porque ustedes son ahora los que van a recibir el Espíritu Santo como comunidad. Y para poder recibir al Espíritu Santo como comunidad, en primer lugar, si ustedes me aman, entonces el amor, la adhesión, el ponerse plenamente y totalmente con el Señor. Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Cumplirán mis mandamientos. Es decir, vamos a ponernos aquí a entender, a saber, a comprometernos con la ley de Dios. Va ese y picuita peñan de cobema, ese y picuita lleva peñan de familia, peñan de rogapú. Y entonces cumplir los mandamientos. El que te ama verdaderamente se esfuerza y dice, quiero vivir, quiero hacerlo, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito. Entonces viene la intercesión. Dios Hijo, Dios Redentor. Va a venir en medio de ustedes el Paráclito, o uta vendabetebe el Espíritu Santo. Mala pendemongu etajina. Vamos a escuchar también en estos días, ¿verdad?, cómo Jesús mismo nos dice, yo les voy a dar al Espíritu Santo y Él les va a recordar todo lo que yo ya les dije, ¿se dan cuenta? Entonces aquí significa que el Paráclito, nosotros mismos en comunidad, ñandeña pununuyajina, estamos abiertos y recibimos la fuerza de su mismo Espíritu. Nos convertimos en ese Paráclito, el que se ofrece, el que se da, el que se compromete, en síntesis, ¿verdad? Se compromete con su sociedad, se compromete con su familia, se compromete con su comunidad. Entonces, el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Y ahí tende lleva peña en duajina coabe, lleva y cobeñan de coebe, porque dice, porque ustedes lo conocen. Ustedes lo conocen. Conocemos a Dios que se ha manifestado y se sigue manifestando. Recordemos, queridos hermanos, que algunas veces coñan de yare cojina esa dificultad, principalmente al pensar y al mirar un poco en estos elementos de la vida cristiana, cuando se nos pide o se nos exige que somos nosotros los responsables en hacer, en mover, Dios se manifiesta a través de nosotros, Dios se manifiesta a través de los hechos de los apóstoles. Entonces, con el apóstoles, oye, Shana lleva peñandere coe peñande, el año mosanambiana peñande yarañe ejina con es muy difícil, ¿saben qué? Desde el momento en que tenemos esa dicotomía, es decir, dos caras de la moneda. Uno, de algunos que esperan toda la acción que sea de Dios. Con los brazos cruzados. Sea todo lo que vos quieras. Pero eso, queridos hermanos, no es lo que el Evangelio en realidad nos está diciendo. Cuando el Señor nos está diciendo, sin mí nada podéis hacer, quiere decir que nosotros tenemos que tener la fuerza, el pensamiento. Ese es el Paracleto, el Espíritu que viene a nuestra ayuda. Pero después el verdadero Paráclito, el que actúa, el que gobierna, el que mueve las cosas, va a ser la gracia de Dios, pero que está en medio de nosotros. Soy yo el que hoy voy a hacer el bien. Eres tú el que debes hacer el bien. Somos nosotros quienes tenemos que
hacer esa propuesta y hacer el bien a los demás, a la comunidad. Ñandé, añandero video, majeta lleva peña de yara gracia, entero este abenguana. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el 2023 te invitamos a ser parte de la fiesta patronal en la Capilla María Auxiliadora, del 15 al 24 de mayo. Desde la Capilla María Auxiliadora les damos un cordial saludo. Ya estamos en puerta a nuestra fiesta patronal y les queremos hacer llegar nuestras invitaciones, que serán extendidas desde este 15 de mayo hasta el 24, día de la fiesta de nuestra Santa Patrona María Auxiliadora. Desde el 15 de mayo tendremos Santo Rosario a las 18 y 20 horas y luego nuestra Eucaristía a las 19 horas. Cabe recalcar que nosotros como Grupo San Juan Bosco le invitamos a todos, ya que las reliquias de primer grado de San Juan Bosco estarán expuestas durante toda la novena. Estamos de fiesta y queremos compartir con cada uno de ustedes para tener una cercanía cada vez más con Cristo a través de María. En nuestra gran serenata tendremos distintos grupos y como joven te invitamos a que seas partícipe de nuestra fiesta. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Yo sé que me necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será
Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Dominical y ahora nosotros iniciamos este segmento que se llama Ñande Yarañe Responde. Es un segmento muy importante porque nosotros procuramos responder a todas las preguntitas que ustedes van enviando a través de nuestros celulares. Importante, ¿verdad? Porque nosotros vamos acumulando estas preguntas y luego en la medida de las posibilidades vamos también respondiendo con palabras claves, evidentemente que no podemos agotar el tema, pero es importante que vayamos conociendo, formándonos, entendiendo. Hoy en la palabra de Dios aparecía esta que dice Paráclito, Paráclito. Entonces, y por algo para allí esta palabra griega, el Paráclito. ¿Qué quiere decir el Paráclito? Porque esto es lo que a nosotros nos va a ayudar también después, una vez que entendemos el vocabulario, después también podemos comprometernos, porque al entender lo que significa eso, nos lleva después a un accionar también. Los antiguos siempre decían explicatio terminorum, explicatio terminorum. La explicación, el entendimiento de la palabra, del término, porque el andere nos es repetir, nos es entender, entonces quiere decir que nunca ande ya porque no entiende no entiende para la herejina, es repetir lorito ya. Entonces, la palabra paráclito, entonces, viene de paracletos, paráclito, entonces, es una palabra de la literatura utilizada principalmente en el Evangelio de San Juan. Este día ya leí el Evangelio de San Juan en este día de hoy. Designa no la naturaleza, sino la función de alguien, el que es llamado al lado de. El que es llamado al lado de. Mala Paráclito. El que está al lado de. El que va a trabajar. El que es llamado, entonces, para hacer algo. Tiene una función y por lo tanto el paracaleo advocatus. También si nosotros queremos entender la palabra abogado, abogado, ese que está a tu lado. Por eso algunas versiones de la Biblia, hoy por Uruguay, les va a enviar su abogado ahí. Pero ya vende y quiere. Pero guatata ajina en 10. Vende defendeta ajina. Pero chacata andejina, pero muesacata andejina lleva. Ahí tenía abogado vendido ya, sino que es ese paracletos, el que es llamado a estar al lado de. Advocatus, ese está en latín, pero el paracletos, ese está en griego, pero el significado es el mismo. Desempeña entonces el papel activo de asistente. Papel activo de asistente. Por eso nosotros decíamos al inicio que el Espíritu Santo, el Ruaj, ese espíritu que nos mueve, es el que después de cierta manera podemos entender cómo que se encarna, ¿verdad?, en la comunidad. Está al lado de la comunidad, lo anima, le va mostrando el camino, pero después mala opinionita, mala oyapotajina, y va a ser la misma comunidad. Es como ese asesor que le está asesorando, que le está dirigiendo, que le está ayudando para que haga un camino certero. Por lo tanto, está haciendo el papel activo de asistente, de abogado, de apoyo, de un apoyo sincero, bueno. El sentido de consolador deriva de una falsa etimología y no está el atestiguado por nosotros en el Nuevo Testamento. Esta función corresponde a Jesucristo, que en el cielo es nuestro abogado cerca del Padre. Jesucristo, abogado en el cielo, frente al Padre. Nuestro asistente, el que nos ayuda, el que pide por nosotros. Está intercediendo por los pecadores. Intercede por cada uno de nosotros. Se pone en esta misión de intercesor, misión intercesora. Y acá en la tierra, el Espíritu Santo, que actualiza la presencia de Jesús,
siendo para los creyentes el revelador y el defensor de Jesús. Qué bueno que está esto, ¿verdad? Y esto nos enseña también a nosotros a dar este paso importante. Actualiza la presencia de Jesús. Paracletos, el que está a nuestro lado. Cuñe ajina peñan de apuisape, peñan de guaromandu ajina, peñan de upeisaco, peñan de yara Jesucristo, e iba cueñan de. Upeisaco, peñan de yara Jesucristo, o yapoba y cuea lleva. Ñan de guaromandu ajina, o mombe lleguiñan de ajina. Es como esa película, ¿verdad? Que una vez que pasó en Boatra, llegaré mañana y nada de mandu ajina. Va evalo y coacuejan, va y se va a poeque. Actualiza la presencia de Jesús, siendo para los creyentes el revelador y el sucesor, defensor de Jesús. Esto aún mejor, porque revela quién es Jesús. Y al mismo tiempo nos defiende a favor justamente de Jesús, contra todas las acechanzas del mal. El revelar a Jesús, ¿se acuerdan que Jesús antes de partir al cielo y toda esta semana, 2 semanas ya antes de celebrar Pentecostés, ñandeñas en duda la ñande lectura, cuera siempre va a estar en torno al Paracletos, al Paráclito, peuta ajina. Ahí está. ¿Qué es lo que necesitamos? Cómo nosotros tenemos que entender, cómo nosotros tenemos que saber que el Espíritu Santo está revelando, está mostrando, está volviéndonos a decir cómo se tiene que realizar eso que Jesús nos ha enseñado. Y por otra parte, la segunda función es la de defensor, advocatus, paracletos, ante el mal, todo aquello que nos está acechando, todo aquello que nos quiere llevar fuera del camino de Dios. Entonces el Paráclito, qué importante, qué figura tan esencial en la vida de todo cristiano. En el sermón después de la última cena, Jesús, que vendrá de nuevo, no solo al final de los tiempos, sino también con las apariciones pascuales, esta vista del resucitado colmará el gozo de sus discípulos. El hecho de ver a Jesús resucitado, la vista del Jesús resucitado. ¿Pero por qué, queridos hermanos? Porque esto les colmará de gozo. Porque esa presencia, ese ver, visualizar a Jesús resucitado, es lo que a nosotros nos va a entusiasmar justamente con la fuerza del Paracletos, de ese que está a nuestro lado, que nos orienta, que nos asesora, para que nosotros podamos hacer lo mismo. A San Lucas, por lo menos cuando piensa su teología, lo piensa muy bien. El primer momento, el Dios Padre que actúa. El segundo momento, el Dios Hijo que actúa, la encarnación. Y el tercero, el Dios Espíritu Santo que actúa, la comunidad. Y esto es solamente después de observar, de ver, oye, esa cualle, pamba, eico, peñan de yara, lo yapoba, a través del Espíritu Santo. Hago angañan de todo, seña, porque ya de mongu, hañan de ya, bueno, para la yapota, de comunidad harve. Y entonces su presencia entre los suyos no será ya de orden sensible, sino espiritual. Ya no es entonces de una manera sensible simplemente, sino que aquí nosotros tenemos el orden espiritual. El orden espiritual, queridos amigos, para nosotros está significando principalmente entonces la parte, ¿verdad?, del espíritu, del ánimo, de la fuerza, de la lucha, de todo aquello que a nosotros nos ayuda a llevar adelante nuestra propia vida. De allá pues estamos ahí en elementos humanos, elementos que quedan simplemente en la nada, sino que es la fuerza del espíritu lo que a nosotros nos renueva para que nosotros hagamos un mundo mejor. El espíritu que nosotros tenemos es lo que nos va a ayudar a nosotros para llevar adelante la iglesia ante tantas dificultades y problemas, para llevar adelante nuestra familia,
pero la presencia de Dios, de su Espíritu que nos renueva, que nos entusiasma, opera la Paracletos. Entonces, queridos amigos, el Paráclito es la fuerza del Espíritu Santo que nos acompaña, que camina con nosotros, que está en medio de nosotros, que nos recuerda las enseñanzas de Jesús, que nos compromete con Jesús. Y entonces, eso podemos casi decir como consecuencia, que la comunidad, nosotros como comunidad, somos quienes actuamos como paracletos, es decir, somos nosotros quienes traemos la gracia de Dios revelada a través de su Hijo Jesucristo y ahora entonces puesta en práctica para la construcción del reino de Dios por medio de la comunidad, por medio de cada uno de nosotros, con la fuerza del Paracletos, es decir, del Espíritu Santo. Y que la bendición de Dios hoy descienda especialmente sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.